comienza Dinaye y dice yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y dice yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Shalom Aleichem, queridos oyentes, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. ¡Qué puntualidad! Estrenamos operadora y Zeot Kosher Fingerlech. 12 en punto, comienza este programa número 33 del 3 de octubre. ¿Cómo andamos, Sergio? Fantástico, mira, con mi gente, con mis compañeros de Lady Jesús, con los Suerers, con los Zuckers, ¿cómo voy a andar? Fantástico. Itzik, ¿cómo andan las calores? No, está agradable, 27 grados ahí ahora en Sderot, está fresquito, ya no hacen las calores, los días ya está empezando a oscurecer un poquitito más tarde, estamos bien. Ahora, Javeirim, la verdad, Lucas se fue de paseo y nos dejó a Dalia Blosco. Mírenla, ¿no es mejor Dalia que Lucas? Buen día, Dalia. Y te deseamos mi rechten finger, con el dedo de la mano derecha. No sé, ¿vos sos zurda o diestra? Diestra. Así que hoy opera Dalia, le damos la bienvenida, que no sea la única vez y que venga más seguido y vamos a un retenish fácil o medio fácil, ya entró como retenish este año y acertó mucha gente. Esto es una grabación más vieja, es una grabación histórica. Tenemos WhatsApp. Claro que tenemos WhatsApp, el 54911-3770-2728, FAXRAP, Fíjense que Dalia ya puso 2728. Ya puso. Momentito, Dalia. Momentito. Fíjense que ya Dalia puso las próximas audiciones especiales. Todas las audiciones son especiales. El 17 de octubre el especial de Dinarot y el 24 especiales trayectorias, grandes valores de la música judía latinoamericana. Y este programa está dedicado a un vodevil desconocido. Nombres que estoy seguro muchos oyentes desconocen y hasta diría gran parte de nuestros oyentes desconocen. El primer retenish de esta, porque va a haber uno al final, el primer retenish es musical y es un grande del vodevil, conocido como el Litvak del vodevil. Y sigue una tradición de grandes artistas de preguerra tomando canciones y haciendo parodias. Y él fue el que generó desde el escenario la grieta entre litvakes y galicianos. Así que vamos a escuchar su parodia de un Hasen en los Estados Unidos. Señores, comienza el retenish. Adelante, Dalia.
Is hier gekommen zuvor nach Hasen in Amerika in a klein Städtele ohne Wiese. Da venen a Schabel, da venen a Schabel. Seinen ihm gekommen Herren, die drei schönste und reichste Balabaten in dem Städtele. Die drei schönste und feinste und reichste Restaurators in dem Städtele. Einer a Litwiku, der zweite a Galicianer und der dritte an Amerikaner. Riptachop zum ersten das Restaurater das Litwiku. Riptachop das Restaurater das Litwiku. Oi wei, oi wei, oi wei, oi wei, oi wei. Ist das a Hasen, hat hergedam. Also ist dies Geschmack, wie a Sarkoje mit Bulbetzkes, wie Kasse mit Fieselach, wie Schwarzbreit mit Rettach, wie a Hering mit Pitätkelach. Oi wei, oi wei, oi wei, oi wei, ist das a Hasen, hat hergedam. Riptachop der Restaurater der Galicianer. Riptachop das Restaurater der Galicianer. Ai vai, ai vai, ai vai, ai vai, ai vai. Hotetskidam, Hotetskidam. As I fein und as I schein. Wie a Seiger mit a Keitel. Wie Eier mit Beigel. Wie Fleisch mit Beiner. Wie a Krupnik mit a Marbein. Ai vai, ai vai, ai vai, ai vai. Hotetskidam. Hotetskidam. Riptachop der Restaurater der Amerikanchiku. Riptachop der Restaurater der Amerikanchiku. My God! Gee whiz! Some Hasen! Hot geprayed, sweet like sugar, like pie and pudding, like ham and eggs, like chop suey with charmaine, like hot dog with mustard. Holy Moses, Jesus Christ, is those a Hasen. Hot That's all. No, ¿qué les pareció la parodia? Ahora, yo voy a dar algunos datos. Nació en 1873 en Belarus, murió en 1960 en Nueva York. Durante la Primera Guerra Mundial llegó hasta Manchuria, cantó en Harbin. Pero dicen las malas lenguas, y no está confirmado, que en un concierto popular después de la Revolución Soviética cantó en yiddish y estuvieron Kerensky, Lenin y Trotsky. Era famoso ya durante la Primera Guerra Mundial como joven soldado. Si esto es verdad o no, no hay documentación, pero así se dice. Sergio, ¿tenemos información del Ivo y de sus actividades? Abraham, antes que Sergio, una El pregunta. Ivo- ¿Cómo quiere decir? Perdón, Sergio, antes de esto no había grieta entre Litwekes y Galicianer. Sí, la fomentábamos. Ah, Seguro. Ahí hay muchos chistes. Alguna vez vamos a hacer humor local, pero no hoy. Hoy es no. el escenario. Y sobre todo rescatar nombres que quedaron, que la gente desconoce. Lerer, Lomir Dirunki. Sí, decime, vos sabías que
Los lunes tenemos Toire, Toire die Bestes Heure, Azoyot Inser Eliezer Shemtov Gegnelt, Lehrer, zundon die cámara, Lehrer. Entonces, Vemos una foto. Está de incógnito hoy, Sergio. Ah, hoy bueno. estoy de incógnito y ahora voy a pasar de cógnito. Un segundito que me dé el... Darf kennen quetschen. Ay, Oh, Sergio. Hauke Quetsch. Tenemos entonces a Israel Shem Tov y tenemos diferentes actividades en la semana del 16 de agosto comenzaron los cursos de Yiddish y literatura en todos los niveles, todavía te puedes anotar. Con más ánimo, Sergio, no desayunó hoy. ¡Fuerza! Todavía te podés inscribir en los cursos, en cursos@ivo.org.ar, repito, cursos@ivo.org.ar. Y vuelven los miércoles en el Ivo. Cada miércoles te traemos a partir de octubre nuevamente los temas más interesantes del Yiddish y la cultura judía. Podés inscribirte y pedir el enlace también a Zoom, a info, el enlace del Zoom a info@ivo.org.ar y apoyar la labor del Ivo. Nuestra sugerencia dentro de tus posibilidades es que contribuyas con una suma de 300 pesos. Todas nuestras actividades comienzan los miércoles a las 19 horas. Tenemos este miércoles ni más ni menos que una nueva estación del Teidmit Leader. Teidmit Leader, la nueva estación es África. Y el equipo de Teidmit Leader está conformado por Judith Elke, Yasmin Garfunkel, Pablo Feiben-Levington, Diego Uberman y, por supuesto, con la comandancia general de Alejandra Charney. Se pueden inscribir en la página del Facebook, en la Fundación Ivo también. El miércoles 13, Sergio. Miércoles 13 comienza. El miércoles 13, sí, con la nueva estación África. ¿Qué pasaba con África con los judíos? Y el 20 de octubre tenemos Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenbein, y el tema será el tango y los judíos. Tango, Lebune, Farol, Barrio Porteño, Esquina, Steita, Bucher, Mitamina, abrazadito los dos. Y el cuarto miércoles vamos a escucharlo a Abraham en Yiddish, todo en Yiddish, sobre el humor, sobre temas del humor judío. No se olviden, el cuarto miércoles, 27 de octubre. Y sabemos que la Ivo está haciendo refacciones y para eso queremos pedirle la colaboración de ustedes. Para donar pueden entrar a Eventbrite, que se escribe Eventbrite, Fundación Ivo, y ahí hacer la donación que la mezcla de su corazón y su bolsillo les permita. Y bueno, tenemos algo muy importante, es que salió un nuevo magazine, un magazine cultural, con los nuevos escritores en Yiddish, dirigida por Boris Sandler, que está editado en Estados Unidos, y para tener el último número del Yiddish Branche, hay que escribir a Yiddish Branche, hay que entrar más que escribir, yiddishbranche.com, yiddishbranche.com. Perfecto. Y vamos al vodevil. Grandes actores y grandes músicos y compositores y grandes poetas escribieron para este género menor. Y grandes cantantes participaron de ese vodevil. Quien estrena esta canción en un espectáculo es la primera gran cantante que actúa en un escenario, y es Isa Kremer. Y el autor fue el joven Itzik Manger. Pero a quien vamos a dedicar este programa es a Herz Rubin. ¿Alguien conoce ese nombre? Seguro que no. Herz Rubin
fue el compositor de grandes espectáculos de preguerra. Y esta canción que él compuso la melodía y nadie la nombra y la grabaron Chava Alberstein y Dudu Fischer y decenas de cantantes, en ninguna aparece el autor de la música. Isa Kremer canta Rabbeinu Tam, que se estrenó en un vodevil. Adelante, Dalia, con el número 2. Laat mir singen de schöne Lieder, heidel, Liedel, fliegt der gildene Farbe über den schwarzen Jam und ruft der Liebesbrieferle, rosa Liebesbrieferle, zu dem Rabbeinu Tam, ai, 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 taradam, taradam, ai, 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 taradam. Der hat geschrieben das Brieferle, heidel, Liedel, dai, geschrieben hat das Brieferle, dem Alke von Türkei, geschrieben das mit der rote Tint und verhasst mit durchgeschwind, mit heiße Tränen drei, ai, 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 taradam, taradam, ai, 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 taradam. Wo steht geschrieben im Brieferle, heidel, Liedel, du, oi Rebbeinu, ich liebe dich, nu wo sie schwachse, nu. Ich esse nicht und trinke nicht und wer verbrennt, verdenke nicht, ich habe nicht kein Ruh, ai, 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 taradam, taradam, ai, 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 ai. Ze zoekt Rabbeinu Tam, heidel, Liedel, kratzt de Peis in de Burg zoekt tweemaal Kaffee. Und das Zigalle in Stall, das weiße Zigalle in Stall, helft ihm hinter mir, me. Ai, 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 taradam, taradam, ai, 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 taradam. Ze zoekt der Rebbetzin, heidel, Liedel, doi, die schluckte mit der Walgerhof und sucht sie immer so. Schickste seinen Dirren sind und jach, wie bin dein heißgeliebte Freu, oi, 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 ai, 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 taradam, taradam, ai, 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 taradam, ai, 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 taradam, taradam, ai, 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 yam, ai, 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 yam, ai, yam. Una sorpresa, Isa Kremer cuando cantó en Israel. Es una grabación de Israel. Es de archivo. Poco conocido como el autor de la música. Herz Rubin, un joven músico, murió a los 47 años, 46 años. ¿Tenemos noticias, Itzik, de Israel? La verdad sí, y muchas. Mira, vamos, hoy es un día muy especial y hay enojo en la gente. Te cuento. Según las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, hay un nuevo pase verde, solo para quienes tienen dada la tercera dosis de la vacuna o todavía no se dieron la tercera, pero la segunda la tienen dada hace menos de 6 meses. Y el nuevo pase verde hay que sacarlo en una aplicación del Ministerio de Salud. Vos imaginate, 3 millones, 4 millones de personas entraron juntas, la aplicación se cayó, la gente está enojada,
Dicen, ¿cómo puede ser en un país que somos líderes en startup y en high-tech y en todo lo demás y no podemos entrar? El Ministerio de Salud prorrogó el viejo pase verde hasta el jueves, para que la gente alcance a sacar el nuevo. Está reunido el gabinete del corona, hacía un mes que no se reunía. Van a ver qué pasa fundamentalmente, porque los nuevos contagios, esta variante Delta ataca principalmente a los chicos en edad del jardín de infantes o de la escuela primaria, porque aún no están vacunados. Han decidido que van a esperar qué va a resolver la FDA en Estados Unidos con respecto a la vacuna para los chicos, para poder darles la vacuna. Eso con respecto al corona. Mira, Abraham, amigos, hay 588 enfermos en estado grave, lo que significa que el número de enfermos graves, que todo el tiempo venimos diciendo, ese es el número que va a decidir si se paró la ola de contagios o no. Hay 588 enfermos graves, 210 están conectados a respiradores y 50 a los aparatos ECMO. El ECMO es un aparato especial que ayuda a los pulmones y al corazón. Pero un dato importantísimo, Abraham, el 95% de los que están conectados a respiradores y al ECMO es gente joven que no está vacunada. Con lo cual es la demostración, vos sabés, acá hay mucha gente que niega, que se sigue negando a vacunar, y escuché... Pero, Itzi, la furgoneta de la Gebre que dije, está que buenísimo. yo vi, esa es una genialidad. Sí, que le dice a la gente, ustedes sigan sin vacunarnos, que nosotros No vamos a ir... se vacunen y dennos Farnuse. Así es. Mirá, es una brillante idea. Escuché hoy al presidente de los hospitales Asuta, que es un hospital semiprivado, semipúblico, que dependen de Maccabi, un hombre que fue director general del Ministerio de Salud, un hombre grande y muy respetado. Dijo, miren, yo respeto a la gente que no se quiere vacunar. Los respeto. Piensan que el corona no existe. Dijo así en Yiddish, dijo, piensan que la corona no existe. Gesundheit, los invito a cualquiera de nuestros hospitales a que vengan a ¿cómo se llama? La Mahleket Corona, sin ningún tipo de protección. Y se van a dar cuenta si existe o no existe el corona. Bueno, eso como dato anecdótico. Lo que se está discutiendo ahora es qué va a pasar en las escuelas primarias, porque lo que se quiere, que había hasta ahora, son los confinamientos masivos. Hoy, si en algún grado hay un chico con corona, todo el grado sale de confinamiento. Entonces se quiere implementar un programa que se llama el aula verde, que es que los chicos van a hacerse, no solo el ciclo intermedio y la escuela secundaria se van a vacunar en la escuela, los que aún no lo hicieron, sino que en la escuela primaria se va a hacer análisis todos los días a los chicos, y los que aparezcan lamentablemente afectados por el corona, esos van a ir a confinamiento, pero el resto del grado va a seguir funcionando. Y para terminar, 3 cosas. En una decisión, yo diría que hasta dramática, el gabinete resolvió hoy que hay un tema muy preocupante, que es la violencia en la sociedad árabe, y después de muchos años, el gabinete resolvió que el ejército de Israel y el Shabak, el Servicio de Seguridad Interna, va a ayudar a la policía a ubicar armamento ilegal, y va a haber también una legislación especial para penar a quienes tienen armamentos ilegales. Y quiero dar un dato interesante, Abraham, y vos de esto sabés. Aterrizó por primera vez desde que se firmó el acuerdo de paz con Egipto un avión de Egyptian Airlines. El primero que había fue cuando vino Sadat a Israel. Después se firmaron los acuerdos, los egipcios crearon otra empresa que se llamaba Air Sinai, pero después que Bennett se reunió hace poquito con el presidente de Egipto, Egyptian Airlines inauguró la línea directa el Cairo-Tel Aviv, 4 vuelos semanales. Hoy se puede volar directo al Cairo, se puede volar a Reinauguró, porque yo Sí, lo sí. usé. Reinauguró. Sí,
Hubo un tiempito que vinieron, después dejaron de venir, después crearon la Air Sinai para despistar al enemigo. Y por último quiero decir 2 cosas más. A vos te va a tocar. Hoy juegan River y Boca. Y acá en las redes, las peñas de River en Israel cita a 2 o 3 lugares para verlos juntos por pantalla gigante, y la peña de Boca también. Y con el fútbol local, un dato interesante, hoy se enfrentan Hapoel Beersheva contra Maccabi Haifa. Mis hijos, Yair, Amos y Aitán, ya deben estar en Haifa, el partido es en Haifa, porque yo soy hincha de Hapoel Beersheva. ¿Qué es lo interesante? Son técnicos cruzados. El que hoy es técnico de Hapoel Beersheva, Ronnie Levy, fue muchos años técnico de Maccabi Haifa, y Barak Bahar, que es el técnico de Maccabi Haifa, fue años director técnico de Beersheva y lo volvió a sacar campeón. Digamos, es un poco de picantería. Por ahora, eso es lo que hay para contar. Y lo último, una delegación de la más alto nivel del Hamas está en Egipto para negociar con los egipcios el tema de la probable intercambio de prisioneros. Los números que pide el Hamas ni te lo digo, Abraham, porque te vas a agarrar la cabeza, pero saben que esa es la debilidad de Israel, que son los prisioneros o los cuerpos de los soldados retenidos. Wow. Joy. Y seguimos con nombres olvidados. ¿Alguien escuchó hablar de Lola Folman? Lola Folman fue la primera gran vedette, la Nélida Roca del vodevil yiddish de entreguerra. En los grandes teatros actuó con Yegan, actuó con Broderson, Lodge, Bialystok. Llegó a Israel junto con su marido, Itzhok Perlov, un gran escritor yiddish. El primero que escribió sobre Éxodus, antes que León Uris. ¿Saben por qué? Porque él llegó con el Éxodus. Lo mandaron de vuelta, escribió un libro y entró en el 49 con Lola Folman y tradujo y cantó ella muchas de las canciones famosas, Moladetí, Miriam, Mishmaraemet, famosas en los 40. ¿Quién escribió la música? Nuestro Herz Rubin, el grande de Lodge, que actuó con Broderson, Yegan y Lola Folman cantaba. La canción que la catapultó a la fama es Die Alte Moit, cuando una vieja sirvienta busca marido para sacarse de encima a su valebuste. Así que Dalia está preparando el número 3, Lola Folman, y una sorpresa para Die Yiddish Show. Adelante. Bin a Mädel in die Juren, welches mir noch scheiert Töpfe, lasse Hemder, du a ganze Woch. Die mein Madame ist nicht zufrieden, ständig schreit sie noch. Schlepp ich bald schon 40 Juren im Joch. Oi, weh, die Juren stehen nicht, in ich zerfin hab wehe nicht. Soll sein schon a Versehen nicht, a bin hinter de Gippe Fleckener soll dem Kopf verdecken mir. Es wird bald die Zeit nicht klecken mir, wenn es so glicklich sein. Seh, wie Meuden kriegen Männer ins Hai, es geht mir aus. Wenn keine kriegen mir die Augen rasch im Kopf heraus. Auf die Gange sitzen Mames Kinder auf die Scheuß. Adrabe, guck in Halte Zeus. Oi, weh, die Juren stehen
verstehe nicht, in ich der Finn hat wehen nicht, soll sein schon a versehen nicht, hab ich nur a Mann, ich Gott hinter die Kippe Fleckener, soll den Kopf verdecken mir, wenn bald in weiß ich klecken mir, wenn soll glücklich sein. Oi! ¿Qué te pareció, Sergio? Fantástico, realmente un placer escuchar una interpretación de esa naturaleza de tantos años atrás. Pero hay que tener paciencia, la calidad de las grabaciones no es la mejor, son históricas, son históricas. En tu informe, Itzik, falta una sola información. A ver, El jueves 7 tenés que ir a un concierto en Binyanei Auma. Sacás entradas, invitamos a nuestros oyentes de Dinay e Yiddish Yeshu porque hay un concierto especial. El gran pianista Yevgeny Kissin va a dar un concierto especial porque Israel celebra una fecha importante, cumple 50 años y da un concierto en Binyanei Auma. Y la sorpresa es que le vamos a hacer un reportaje en Die ganze Yiddish Yeshu, para los que entienden Yiddish y los que no vale la pena que escuchen hablar Yiddish a un gran pianista que estuvo 3 veces en la Argentina, tocó en el Colón. Sí, sí. no, eso quería decir, que estuve en Argentina y tocó en el Colón. Te quiero preguntar algo, Abraham. Sí. Con respecto al vodevil, en el Yiddischer Theater en Argentina, podemos decir, pregunto, por ahí es un arriesgado, que Angie Rappel y Pinie Goldstein hacían vodevil. Por supuesto, igual que el gringo. Que Grimminger. Grimminger. Pero la primera fue Tzili Tex. Tzili Tex, porque teatro, Molly P con teatro, pero Tzili Tex sí. Y Lola Folman era la mina del vodevil. En el Ivo, nuestro querido Shane Baker interpretó esta canción disfrazada de mujer y fue algo fantástico. Nuestro querido oyente Claudio Colosimo acierta que en el que canta, pero él aquí quiso agregar y pone Ahaz Nafshabes. No es el título de la canción Ahaz Nafshabes. Ahaz Nafshabes la cantó Al Jolson y está grabada. Lo que hace el actor y cantante es Ahaz in America, que es la parodia de esa canción. Y siguiendo con las informaciones, Sergio, ¿qué va a pasar el miércoles 13? Mira, tenemos los miércoles unas actividades tan interesantes porque tenemos el miércoles 13 de octubre a las 19 horas tenemos Tate Meet Leader, la tradicional Tate Meet Leader, que va a ser la nueva estación va a ser África. El equipo de Tate está conformado por Judith Elke, Yasmín Funkel, Pablo Fayol-Level, Diego Uberman y por supuesto con la capa máxima Alejandra Charny. Y se pueden inscribir en la página de Facebook de Fundación Ivo. Pero el 20 de octubre vamos a tener un masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenstein, cuyo tema va a ser el tango y los judíos, ni más ni menos. Qué temazo, ¿no?
Y el cuarto miércoles Abraham nos va a hablar desde el humor, siempre nos habla desde el humor, pero va a hablar del humor judío el cuarto miércoles a las 19 horas, que es el miércoles 27. Y pasamos a un grande que se inicia en el vodevil, pero luego pasa al cine yiddish. Y la canción fue escrita por uno de los grandes poetas de la literatura yiddish, Moishe Broderson. Y la música, adivinen, ¿quién escribió la música? Nuestro Herz Rubin. El vodevil le gustaba parodiar al hasidismo. Así como Moishe Nadir hizo la más famosa parodia del hasidismo, el Rebbe Elimelech, que parece que el Rebbe Elimelech existió en una ciudad polaca. Algún día vamos a referirnos. Pero Broderson hizo a Husidl, y Menashe Oppenheimer, que va a ser después famoso en el cine yiddish, con música de Herz Rubin, grabó a Husidl. Y disculpen nuevamente las fallas técnicas, no se pudo remasterizar mejor. Y vamos al 4, Dalia, por favor. Gemacht Arke, du singst a Lied. Macht eins in eins, wer die Welt a Scheins, Allah so werden geht. Siebtus Fuße, du starken Spirit. Gemacht Arke, du singst a Lied. Macht eins in eins, wer die Welt a Scheins, Allah so werden geht. L'chaim Iden, l'chaim. Oi, alle feier, oi, beis, benei, bei Gimmel, siz nisch gehit. Dalle trinken ich, hey, ach, hicken ich, reißt man sich bis blind. Wuchs ist Woche dick, seien Soche dick fest, ach, haser ich da hau. Fest ist treurig, hieden säurig, bitter überall. Oi, baba, boi, baba, 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 boi. Siebtus Fuße so spürt, die macht Arike, du singst a Lied. Macht eins in eins, wer die Welt a Scheins, hält Allah so werden geht. Siebtus Fuße so starken spürt, die macht Arike, du singst a Lied. Macht eins in eins, wer die Welt a Scheins, hält Allah so werden geht. Oh ja, bissele Maschke soll nicht hintergehen. Das golden Fläschele, kalten Täschele, kimmt es mir in Hit. Wenn euch Sonnenlach, als es Sonnenlach, mit des Senior Kritsch. Ich mach a Käusele, gura Gräusele, eins noch in Hoch. Oi seid sie ficken ich, inster kicken ich, oi der Fuller Boch. Oi ai, baba boi, oi achas, beachas, beachas. Siebtus Fuße, du starken Spiel, macht Arike, du singst a Lied. Macht eins in eins, wer die Welt a Scheins, hält Allah so werden geht. Oi Siebtus Fuße, du starken Spiel, macht Arike, du singst a Lied. Macht eins in eins, wer die Welt a Scheins, hält Allah so werden geht. Macht Arike, du singst a Lied. Macht eins in eins, hält die Welt a Scheins, hält alle a so werden geht. L'chaim Iden. Único Menashe Oppenheimer cantando textos de Broderson y música de nuestro homenajeado de hoy, Herz Rubin. ¿Conocían esta canción, Itzik? ¿La escuchaste? Nunca, es la primera vez.
Es decir, hay tesoro, como decía Gladstein, si hubo tan poco, ¿por qué quedó tanto? Así es, así es. Así es, y si lo vamos a ver a Sergio, vamos a explicar, Sergio, cuando te conectes, qué es Yiddish Branche. ¿Habrán branches en Yiddish? Branche es, sí, Branche es Yiddish. Branche tiene el origen latino-germánico, igual que en inglés branch. Acá, Filial. por ejemplo, en Ivrit, por ejemplo, No, cuando quieren decir a alguien... al Ivrit llega del slang yiddish. Sí, sí. Acá, por ejemplo, cuando quieren decir a alguien que es del ambiente, o del ambiente teatral, o me abrancha. Pero brancha es el ambiente de los Ganovin. Bueno, acá lo dicen a los artistas. Claro, porque Pero es del gremio, es del gremio. lo importante de este tema es que salió el Dem Kodesh Journal Yiddish Branche, que es un magazine cultural con los nuevos escritores en Yiddish, dirigida por Boris Sanders, que lo tuvimos ya la semana pasada acá, y editado en Estados Unidos. Y para entrar tenés que escribir directamente a yiddishbranche.com y ahí vas a que poder fue la encontrar placa que este estuvimos magazine. mostrando y que Dalia va a seguir. Porque Branche es el grupo, el gremio, la filial. Yiddish Branche es la mafia del Yiddish actual. Y por ejemplo, en la publicidad en inglés de los bancos en Israel, también ponen branch en Tel Aviv, en tal otro lugar. Pero en el slang del Yiddish, en Ganovim, ist von der Branche de lo nuestro. No sé, sin Luschen. Ahora vamos a pedir perdón por la calidad de la próxima grabación. No hay nada mejor. Pero es el coro del Teatro Ararat de Lodz. Una joya. El verdadero coro del Teatro Ararat, con una canción de Moshe Broderson, Zipe Zipe, que es una canción erótica naïve, porque tiene una chica que se llama Chipe y un novio que se llama Lipe, y Lipe le gusta a Chipe hacerle un chipe a Chipe, naïf de preguerra. Y adivina, Sergio, ¿quién escribió la música? Nuestro Herz Rubin. Si no van a recordar el nombre de Herz Rubin hoy, Farfal. Teatro Ararat. La cuna, el Teatro Ararat era el Ditela de Lodz de los años 20, 30. Con la experimentación y el vodevil. Broderson la letra, Herz Rubin la música, y va Chipe Chipe, que es pellizcada por su novio Lipe. Disculpen la calidad de la grabación. Adelante, Dalia. Hoppa, hoppa, klippe, klippe, hölze, klippe, klippe, koi. In mir Fußen rief man Lippe, in mir Fußen Apfelscheu. Schießt die Frauen Lippe, Lippe, mit der Hocke Lippenkorb. In sie glimpfen mit den Lippen, in sie Enterteige vor. Chippe, 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 was die Lippe, Chippe. In die Stoße nicht, auf die deine Weg. Chippe, 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 gerne da Chippe. Gib mir ein Tipp, bis in der Ripp, Chippe, 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 Chippe.
Help mein Tochter recht der Zäune, help mein Tochter wie will. Meint wie alle in ihr Zäune, ich nur weiß wie in sie will. Rimmt sie auf euch wie sie lebt, in sie ein Partei gefolgt. Schiffe Gitarre spielen, nicht im Gleich ein Reutiger. Liebe, liebe, heute Marde, heute wir noch nach, die Waltana. Give down the river, get there a tip, with the rip, ik ben jou, Ta, in a chicken Kennedy passing chipper to Dublin. Baba, Metena, who do you? Oh, Itzik, tampoco la escuchaste. No, esta no. Ah, pero hoy con el movimiento feminista está liquidada esta canción. Es políticamente incorrecta. Incorrecto. Pero lo que hacían los grandes divos... Pero escuchá, pero históricamente valiosa. Única. Desconocemos los nombres de los actores. Seguramente hay programas, pero como esta es una grabación rescatada por investigadoras jóvenes de Lodz, algunas estudiaron Yiddish en Vilna conmigo, pero está en los diarios. Algún día voy a dedicar un programa cómo investigar estas cosas en los diarios en Yiddish que están en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Está la información, pero esta grabación es única. Y para mantener grabaciones, el archivo histórico y las actividades del IVO, ¿qué hay que hacer, Sergio? Mira, lo que hay que hacer es tener buen corazón y buen bolsillo. Ahora vamos a decirlo cortito y acercarse a nuestra forma de donar, que en este momento es Eventbrite, que se escribe Eventbrite, ahí poner Fundación Ivo y lo que el corazón y el bolsillo te permitan donarnos, porque el Ivo está en refacciones, el Ivo se está remodelando para después de la pandemia y está con muchísimas actividades y muchísimas construcciones. Por eso te pedimos esta colaboración. Y les prometemos que en próximos programas vamos a escuchar grabaciones históricas de este tipo y nombres que seguramente algunos conocen. Pero, por ejemplo, Itzik, ¿vos oíste hablar de Shepsel Canarik? Mi papá se lo escuché alguna vez nombrar. Yo no, nicht von meine Zeit, pero mi papá lo nombró, lo escuché a mi papá nombrarlo varias veces. Y Yosele Kolodny. También. Y Dave Cash. Ah, bueno,
Ese es más es como joven, más nuevo. más joven, y Pero lo vamos a pasamos acá. dedicar, vamos Lo a pasamos dedicar. varias veces, Abraham también Así acá. es. Y exactamente, mucha gente acertó que cantaba Aaron Lebedev. No hay un Litvak vodevillesco como Aaron Lebedev, y si se dieron cuenta, el ritmo de la canción Zipe Zipe es una polka. Y nos vamos bailando una polka Dalia a Die ganze Jiddische Schuh. Muy bien, Dalia, en la primera parte, Alevai weiter la segunda. Así que la polquita. Eso se llama Gitoik. ¿La tenemos, Dalia, la polka? El número 6. Y Sergio, mientras Dalia prepara la intro de Die ganze Jiddische Show, del vodevil que popularizara Ben-Zion Hitler, una canción de calle que
hizo furor gracias a Ben-Zion Wittler, que rescató del olvido muchas de las canciones que se cantaban en Varshe, Lodz y otros centros de producción cultural. El famoso Schwarze Karschale. Schwarze Karschale Rasmen und grüne Losmensteine, scheine Meidalach nimmt man und Miese Losmengein, 1, 2, 3, oje vaje zu mir, und vaje zu meine Puriuar, ali beobjach gefior, velike dreivierteljuar, ustoik mir die Polke Mazurke, as tanzen tanzig sie nicht, 1, 2, 3, ustoik mir du meine Finwurke, as lieben lieb sie mich nicht. Oje vaje zu mir, und vaje zu meine Puriuar, a Liebe hab ich geführt, völlige dreivierteljuar, schwarze Karschalachrasnen und grüne Losmensteine, scheine Meidalach nennt man und grüne Losmensteine. Lola Folman cantaba a la chica que buscaba novio y Ben-Zion Wittler popularizó Die Schwarze Karschale. Y Dalia mediante, nos vamos a Yiddish y los esperamos en breves segundos. Jiddisch leik dir, weil du sing, Jiddisch reden, Mami, hat es Mir heimon die ganze jüdische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Jiddisch hat so in Pain. Der Refrain, die einzige ganze jiddische Show, ist gewidmet a großen Künstler, a Liebhaber von Jiddisch und a Verspreiter von jiddischer Musik und ihr kennt ihn lehnen auf Jiddisch, in Jiddisch Branche, was wir haben reklamiert bemeshech unsere letzte Programme. Kedai zu lehnen seine Sichroines. Schreibt ein Tagebuch, was ist sehr interessant, mit Informationen wegen sein Leben in gewesenem Rattenverband. Aber der Riker, Jewgeni Kissin, ein weltberühmter Pianist, ist ein Liebhaber von jiddischer Poesie. Und kennt hunderter Lieder auf Häusenwenig. Und hat rekordiert 3 Kompaktler, was der Vorwärts in New York verspricht. Und ein Liebhaber von jiddischer Poesie darf kriegen auch die Kompaktler. Und wir wollen bald hören, Jewgeni Kissin in der Reklame, was Boris Sandler hat zugegräht von jüdischem Vorwärts, und ihr werdet hören, wie er so Jewgeni Kissin rezitiert Moishe Leib Halperns Lied. Dalia, lo mirer Nummer 7. Vamos al 7, Dalia. Weltberühmter Pianist Jewgeni Kissin hat ausgelost zendlicher Kompaktlich. Spielt die Werk von den größten Kompositoren.
Die Vorwärtsredaktie legt euch vor dem ersten Kompaktdisk von Evgeny Kissin, wo lernt auf Jiddisch Lieder von den größten jiddischen Poeten vom 20. Jahrhundert. Zu bestellen dem neuen Kompaktel von dem berühmten Pianist Evgeny Kissin verbindet sich mit unserer Website. Zuckt, Moische leib mit die Nägel a Streu und schmeichelt. Farvos, glatt azoi. Zuckt azoi sich die Streu in der Nacht, tut sich ihm noch einmal etwas a Tracht. Tracht sich ihm, hört sich noch einmal ein, schäptschet ihm Hemmet in neuer rein, als gar nicht ist gleich und als gar nicht ist krumm. Uns dreht sich die Welt gar nicht darum. The world-renowned pianist Evgeny Kissin has released dozens of CDs of the work of the greatest composer. Dalia, Presents his first gracias, Dalia. compact Y ahora mirom itzter gehört, wie Evgeny Kissin lehnt ein Lied von Moishe Leib Alper. Und wir wollen oben dem Covid im aufzunehmen auf unser Programm. Sein Konzert, was wird geben in Binyanei Hauma, Donnerstag, dem 7. Oktober. Unsere Zuhörer von Israel wollen haben das Masel im Kennen Herrn im Binyanei Hauma, dem kommenden Donnerstag. Und wir wollten gewollt, ob Emitzer von unseren Zuhörern wird bei sein dem Konzert, soll uns abgeben ein Bericht von seinen Gefühlen, wenn ihr hat gehört, Evgeny Kissin spielen Piano, Pieces von den berühmtesten Kompositoren von der klassischen Musik. Und jetzt will mir rübergehen zum Interview, was wir haben gemacht mit Evgeny Kissin. Dalia Nummer 8, y escuchamos, wir wollen hören Evgeny Kissin. Adelante. Teure Freund, in unser Spazier mit Jiddisch über der Welt treffen wir sich mit der teuren Chaver in Jerusalem, wo wird geben dem kommenden 7. Oktober ein Konzert. Und das ist der weltberühmte Musiker Evgeny Kissin, ein Wunderkind, was hat, wenn ist allgemein 10 Jahre schon gespielt, Mozarts ein Konzert, ein Liebhaber von Poesie, und ich habe ihn gehört rezitieren Lieder, aber eins, weil wir sich treffen mit Evgeny wegen einander Themen. Shalom Aleichem, Evgeny, was machst du? Aleichem Shalom, Abraham. Man arbeitet, man lebt. Man lebt, was ist sehr wichtig in die Zeiten, und deine Arbeit, allebei, wollten wir gekannt genießen in Buenos Aires von deiner Arbeit. Ich derweil, du sollst dich einmal reinhaben zu uns in Buenos Aires. Ich bin gewesen in Buenos Aires ein paar Mal. Ich weiß. Zum ersten Mal in 1996. Und zum letzten Mal mit 6 Jahren zurück. Ja, aber gespielt in Teatro Colón. Colón, sicher. Und wir hoffen, dass nach der Pandemie wirst du kommen euch zu uns. Mit großem Vergnügen. Aber erzähl uns, Evgeny, was ist Musik und was ist die Piano für dir? Für mir ist nicht Hauptteil Musik. Für mir ist nicht Hauptteil Musik von Leben, von mir allein. Und es ist damit gewesen, also meine Eltern haben mir erzählt, als
Ich habe angeheben singen noch ein Gehör noch, wenn ich bin gewesen alt, bloß 11 Chadoshim. Und wenn ich bin gewesen alt 2 Jahre und 2 Chadoshim und habe gekonnt ergreifen die Klaviatur von unser Fortepian ständig auf dem Dill, habe ich angeheben Spiel noch ein Gehör noch. Befährisch ist es gewesen mein natürlicher, mein natürlicher Bedürfnis. Bravo. Also ja, im Unterschied von einer Sache Menschen habe ich keinmal nicht gedacht, trachten und beschließen, wer ich will sein. Welche Professie ich soll ausbleiben. Aber zudem darf man reinlegen viel Arbeit und viel Mut und es ist nicht leicht. Aber der Erzählung, wie kommst du zu Jiddisch? In meine süßen Kinderjahren lag ich verbrennen jeden Sommer auf der Deutsche mit der Bobbe Seide. Sie freuen mich Livroche. Dort habe ich gesagt, gehört, sie reden Jiddisch. Und am Dämmelt habe ich ausgelernt, bloß etliche Wörter und Ausdruck nach Jiddisch. Habe ich noch von Kindschaft an gefühlt, als Scheiches zu Mama loschen. Darüber, wenn ich bin geworden älter, habe ich verwollt es auslernen wie gehörig. Dazu ich gewinn noch ein Fieber. In meinen erwachsenen Jahren habe ich gehabt grusinische und armenische Freiheit. In Grusien und Armenien ist kein Mal nicht gerannt in Sinnes Israel und die nationale Minderheiten in der sowjetischen Imperie haben mir sehr gut verstanden und mitgefühlt einer dem anderen. Ich sag, mir ist gerade besäuern, was meine Haverim haben gekannt, die Sprachen von sehr Völkern und ich nicht. Kolossal. Und für was hast du angehört zu schreiben Jiddisch? Weil es hat mir angehoben, kommen auf den Gedanken verschiedene Ideen. Vieles poetische, dann noch prosaische. Später ist mir eingefallen, als wollte dann gut euch zu ihrem Tagebücher auf Jiddisch. Ich will schreiben Jiddisch. Für mich ist es ein Ausdruck von meiner Jiddischkeit. Nur aber nicht die ganze Zeit kommen mir auf den Gedanken schafferische Ideen. Darüber führe ich von Mal zu Mal Tagebücher auf Jiddisch. Ich will als schreiben dich auf Mama loschen, was für mir ist es auf einem Bobbe loschen. Euch für mich. Ich damit ob meine Bobbe Seides Ondenk. Ich bin sicher, als sie wollten gewinnen zufrieden, wenn sie wollten sich bewusst werden dem. Es hat mir sehr abgegolten, ich habe sich bekannt und verhabert mit dem glänzenden jiddischen Prosaiker und Poet Boris Sandler. Oh, wegen ihm wird man bald Wenn ich angehoben schreiben, ist geworden mein literarischer Mentor und Redaktor. Und ich will damit sein, bis gar dankbar Boris für alles, was hat getan und tut für mir. Und wir seien dankbar euch, Boris, über seine Auftun, weil deine Artikel in Jiddisch-Branche seien unikale. Wir haben ihn interviewt, Boris, und jetzt interviewen wir dir. Aber wenn und für was hast du gehalten, vernötigt, zu teilen sich mit dem Lehener, mit deiner Geschichte. Weil deine Geschichte seien prächtige und wir rekommendieren unsere Zuhörer, reingehen in die Jiddisch-Branche und dich überlegen. In meine Tagebücher habe ich verschrieben, nicht bloß das, was ist vorgekommen in mein Leben und geschehen in der Welt, nur auch das, wegen was ich habe getracht und in was ich habe sich der Mond in jener Tag. Mir hat sich gedacht, es kann sein interessant für meine Lerner, allenfalls für einige von sie.
Für mir sicher, und du weißt es. Dank. Aber ein Buch auf Jiddisch ist ein wichtiger Räuf, du heutzutage. Wie fühlst du dich, wenn du schreibst und publizierst ein Jiddisch Buch? Und was fällt dir noch zu erzählen? Es geht nicht in dem, was mir fällt, etwas zu erzählen. Die meiste ist, dass von Mal zu Mal kommen mir auf den Gedanken verschiedene Sujeten. Wenn es kommt vor, schreibe ich meine Erzählungen. Als Kind arbeite ich über 2 neue Werke. Das erste wird sein ein Roman, und es wird aber vernehmen, wäre es auch Zeit, ihm anzuschreiben. Dabei habe ich angeschrieben, die ersten 2 große Kapitel. Jeder von sie besteht von 4 kleineren Kapiteln. Das zweite Werk, über welchen ich arbeite, ist eine Erzählung. Ich habe schon angeschrieben, die ersten 3,5 Kapitel, und es sind mir geblieben, zu schreiben, es kamen noch 2-3 Kapitel. Ich bin sicher, als wenn wir wollen kriegen, dein Norvos erschienen Buch, weil wir ein neues haben. Ich habe es schon bestellt. Und unsere Zuhörer können reingucken in unser Schmueskästel, in unser Schatz, und ihr werdet bekommen die Protein, wie soll zu bestellen, Evgenis Buch. Aber jetzt will ich dir stellen, Amin Klotzkasche. Was ist leichter, spielen Chopin oder ein Interview auf Jiddisch? Leichter, nur aber ein Interview auf Jiddisch. Spielen Musik ist sehr schwer. Sehr schwer, nur es ist eine Mechaie, weil Musik allein ist eine Mechaie. Ich bin sicher und ich bin maske mit dir, weil Liebhabers von Jiddisch und Liebhabers von Musik genießen von Evgenis Arbeit. Für uns ist es ein Covid, dich aufzunehmen in unser Radioprogramm, aber zum Sof will ich stellen ein Rettenisch für unsere Zuhörer. Sie dürfen treffen, für was? Evgeni und ich wollen trinken zusammen a virtuellen Lechaim dem kommenden Sonntag. Sollen sie treffen, für was wir wollen aufheben a Koise. Und jetzt hast du das letzte Wort und wir gesegnen dich und wir erwarten dich zu sehen in Buenos Aires oder über der Welt, in Europa, in Amerika, in Israel. Und genießen von deinen Arbeiten in der jüdischen Branche. Soll sei Musik, sei Mameloschen klingen über Gott der Welt. O mein Cello, von dein Mäul in Gott zu hören und a schönen Dank und wir losen dich zur Ruhe und du sollst arbeiten weiter über Chopin, Beethoven und die alle gute Künstler, was du beneist gesehen. A Vergnügen zu sein in Kontakt mit dir. Und ein herzlichen Dank noch. Sei gesund und stark. Okay. No, Javier, was tracht ihr? Sie gewinnen ein Neufzug. Fantastisch. Fantastisch. Und wir dürfen sich gesegnen bis der kommende Programm. Und ihr wird müssen öfter treffen, dem Rettenisch, was wir haben abgerät mit Evgeni Kisiner. Ich sei gesund und stark. Großen Dank. Und lass mich davon und glauben, wir werden sich treffen kommenden Sonntag. Absolut. Blineder. Sergio, a Dank. Und der Iker, Dalia Vlosko, a schönen Dank. Und wenn man verendigt ein Konzert, muss kommen ein Biss. Ob mir abgeraten wird, ein Biss
was Yevgeny Kissin hat gespielt in Royal Albert Hall in London auf ein Konzert. Und das ist La Campanella, der berühmte Motiv von Paganini, aber in der Version, was Franz Liszt hat gemacht für Piano. Yevgeny Kissin, unser Haver von der ganzen jüdischen Shoah, ein wichtiger jüdischer Schreiber und Liebhaber von Poesie, spielt Piano a bis für uns. A schönen Dank. Adelante, Dalia, bis. Very much associated with Evgeny Kissin. Paganini, Liszt, La Campanella.
Con Grammarly puedes escribir en inglés Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Diganse Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Diganse Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.